En este tutorial vas a aprender a tejer tu propio mini Venom. Mide 8 centímetros aproximadamente utilizando un gancho de 3 milímetros junto con estambre de 3 milímetros. Y si quieres hacerlo llavero tiene el tamaño perfecto. Es muy fácil de hacer, no necesitamos muchos materiales, te los voy a dejar aquí en pantalla. Así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Con color negro vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 8 puntos. Unimos ambas puntas y en el primer punto cerramos con un punto deslizado. Hacemos una cadenita para levantar la vuelta y en el punto bajo, no en la cadena, en el punto bajo hacemos nuestro nuevo punto y marcamos. Continuamos haciendo un aumento en cada punto para tener 16 puntos. En cada una de las vueltas yo voy a estar cerrando con un punto deslizado y haciendo una cadenita para iniciar otra vuelta, pero si tú prefieres tejer en espiral puedes hacerlo, no pasa nada, no afecta en nada al patrón. Cerramos el anillo mágico y continuamos con un punto y un aumento, repitiendo 8 veces para tener 24 puntos. Y hacemos una vuelta de 2 puntos bajos y un aumento, repitiendo 8 veces para tener 32 puntos. Y de aquí para ir formando la cabeza tenemos que hacer 8 vueltas más de 32 puntos bajos. Continuamos con 2 puntos bajos y una disminución, repitiendo 8 veces para tener 24 puntos.
Y hacemos toda la vuelta de puras disminuciones para tener 12 puntos. Rellenamos la cabeza de aquí hacemos 2 vueltas de 12 puntos bajos Seguimos con 2 puntos bajos y un aumento, repitiendo 4 veces para tener 16 puntos. Y hacemos 3 vueltas de 16 puntos bajos. Seguimos con 3 puntos bajos y un aumento, repitiendo 4 veces para tener 20 puntos. Rellenamos el cuerpo y de aquí, en lugar de hacer nuestro punto bajo normal, vamos a pasar únicamente el gancho. De nuestro punto hacia atrás vamos a contar 8 puntos bajos y en el punto número 9 vamos a pasar nuestro gancho. Unimos ambos lados con un punto deslizado y en el punto que tenemos por un lado vamos a repetir lo mismo, pasamos el gancho por el frente también y unimos con un punto deslizado. De esta manera se nos va a formar una especie de 8 o un infinito por el que vamos a comenzar a tejer las piernas. Por el punto que nos queda justo al lado de donde hicimos el último punto deslizado, vamos a hacer un nuevo punto bajo, que será nuestro punto inicial. Y por uno de los circulitos que se nos hizo, en donde nos tienen que quedar 8 puntos, vamos a hacer 3 vueltas de 8 puntos bajos.
Así nos va quedando, tenemos que repetirlo del otro lado para que se nos formen las piernas y terminar de rellenar el cuerpo. Y ahora, para cerrar la pieza con una aguja para estambre, vamos a pasarla por el centro de los últimos puntos que hicimos para tomar únicamente la hebra del frente. Jalamos para cerrar y aseguramos con un par de nuditos. Para hacer los brazos, vamos a comenzar con un anillo mágico de 3 puntos. Continuamos con un aumento en cada punto para tener 6 puntos. Cerramos el anillo mágico y hacemos 3 vueltas de 6 puntos bajos. Dejamos un poco de hilo para coser y cerramos. Así nos queda el bracito y tenemos que hacer 2 iguales. Los brazos los vamos a coser a los lados del cuerpo, justo en donde se hace la curva del cuello. Con estambre color blanco vamos a bordar la araña del pecho. Vamos a pasar el estambre por el centro del cuerpo y vamos a hacer 4 líneas horizontales de cada lado. Y con fieltro color blanco vamos a cortar la forma del cuerpo de la araña en pequeñito para pegarla al centro. Para los ojos, igual con fieltro color blanco, vamos a cortar 2 medias lunas de esta forma y los pegamos entre la vuelta número 3 y 9, dejando aproximadamente 3 o 4 puntos de separación entre cada ojito. Ahora con fieltro color rojo vamos a cortar la boca de esta manera, sería un medio círculo alargado, y en color blanco vamos a cortar 2 tiras en donde vamos a hacer triangulitos para formar los dientes y se los pegamos al color rojo para formar la boca. Y por último, en color rojo vamos a cortar la lengua, haciendo una forma como de S alargada. Esta no tiene que quedar perfecta, puede ser de la forma que a ti te salga. Y vamos a pegar solamente la punta a la boca. Y listo, hemos terminado nuestro mini Venom.
¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios. Te voy a dejar aquí en pantalla otros tutoriales que podrían gustarte. Y te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y compartas este video con cualquier personita que tú sepas que le gustaría tejer su propio mini Venom. Recuerda que los miembros del canal tienen acceso anticipado a todos los tutoriales y también a los patrones escritos. En la cajita de información de este video te dejo mis redes sociales, me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook y nos vemos en el siguiente video. Bye.